¿Por qué nunca ha habido una mujer papa? Esta es una de las preguntas que ha intrigado a muchas personas a lo largo de los siglos, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. En un mundo donde cada vez más mujeres ocupan puestos de liderazgo en gobiernos, empresas e incluso en algunas religiones, el Vaticano sigue siendo una fortaleza impenetrable para las mujeres. ¿Qué es lo que realmente está pasando detrás de las puertas cerradas del Vaticano? ¿Es solo una cuestión de tradición o hay algo más oscuro y profundo en juego? Desde el inicio del cristianismo, la Iglesia ha estado encabezada exclusivamente por hombres. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Qué es lo que impide que una mujer pueda ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica? ¿Existe una razón teológica indiscutible, o es más bien un conjunto de creencias culturales y políticas que han prevalecido durante siglos? Imagina por un momento que una mujer ocupara el trono papal. ¿Qué cambiaría? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Y más importante aún, ¿cómo reaccionarían los millones de fieles que siguen las enseñanzas de la Iglesia? Este es un tema que genera fascinación, controversia y una avalancha de teorías que van desde la doctrina religiosa hasta conspiraciones nunca confirmadas. Muchos se preguntan si la Iglesia está preparada para romper con siglos de tradición y abrir la puerta al liderazgo femenino, o si hay intereses poderosos que prefieren mantener las cosas como están. Pero lo más impactante de todo es que esta cuestión no solo afecta a los fieles, sino que tiene implicaciones mucho más amplias en cómo se percibe el papel de la mujer en la sociedad. Hoy vamos a explorar no solo por qué nunca ha habido una mujer papa, sino también los misterios, los secretos y los mitos que rodean a esta figura de poder. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final, donde tal vez encontremos respuestas sorprendentes. ¿Estamos frente a una simple tradición o hay algo más oscuro detrás de esta historia? Descubrámoslo juntos. El papado es una de las instituciones más antiguas y poderosas de la historia, y su origen está profundamente ligado al surgimiento del cristianismo. Desde el siglo I, el Papa ha sido considerado el líder espiritual supremo de la Iglesia Católica, un papel que, curiosamente, ha sido desempeñado exclusivamente por hombres. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? La tradición católica enseña que el primer Papa fue el apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Se dice que fue Jesús mismo quien confirió a Pedro la autoridad para guiar a sus seguidores, citando las palabras bíblicas: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Desde entonces, la figura del Papa ha sido vista como el sucesor directo de Pedro, encargado de preservar y proteger las enseñanzas de la Iglesia. Con el paso de los siglos, el papado evolucionó, ganando no solo autoridad espiritual, sino también un poder político inmenso. Durante la Edad Media, los papas gobernaban vastos territorios y ejercían una influencia directa sobre reyes y emperadores. Era una época en la que la Iglesia Católica no solo dictaba la fe, sino también las leyes y el rumbo de las naciones. Esta combinación de poder religioso y político ha hecho que el papado sea una institución prácticamente impenetrable, una que ha permanecido firmemente en manos masculinas durante casi 2000 años. El papado también ha sobrevivido a momentos de gran crisis. Durante el cisma de Occidente en el siglo XIV, por ejemplo, llegó a haber hasta 3 hombres reclamando simultáneamente el título de papa, lo que generó una enorme confusión y disputas dentro de la Iglesia. Sin embargo, en cada uno de estos casos, el resultado fue siempre el mismo. El trono de San Pedro quedó en manos de un hombre, consolidando la idea de que el liderazgo papal es una posición exclusivamente masculina. Desde una perspectiva doctrinal, la Iglesia Católica se ha apoyado en tradiciones muy antiguas para justificar esta exclusividad. La noción de que solo los hombres pueden ser sacerdotes y, por lo tanto, papas, está profundamente enraizada en la interpretación tradicional de las Escrituras y en las decisiones de varios concilios eclesiásticos a lo largo de la historia. A medida que la Iglesia se estructuraba, se reforzaba esta idea, dando forma a una jerarquía en la que las mujeres no solo eran excluidas del papado, sino de cualquier posición de liderazgo significativo. Este desarrollo histórico ha marcado la dirección de la Iglesia durante siglos.
estableciendo un precedente que ha sido difícil de romper. Si bien ha habido innumerables cambios dentro de la Iglesia, uno de los elementos que se ha mantenido inmutable es que el Papa siempre ha sido un hombre. A lo largo de los siglos, incluso cuando la Iglesia se enfrentaba a reformas y desafíos internos, este aspecto del papado se ha mantenido como una constante. ¿Por qué es esto importante? Porque el peso de la historia ha sido uno de los principales argumentos utilizados para justificar la ausencia de mujeres en el papado. A lo largo de los siglos, esta estructura ha sido reforzada no solo por razones religiosas, sino también por el poder y la política. El hecho de que ningún papa haya sido mujer no es una simple coincidencia, sino el resultado de siglos de tradiciones profundamente arraigadas. Con esto en mente, seguimos avanzando hacia los mitos, controversias y teorías sobre si alguna vez ha existido una mujer que llegara a ocupar este puesto. ¿Podría el curso de la historia estar basado en secretos que nunca se han revelado? Vamos a descubrirlo. Pocas historias han generado tanto misterio y controversia dentro de la Iglesia Católica como la leyenda de la papisa Juana. Este relato, que ha perdurado durante siglos, sugiere que, en algún momento de la historia, una mujer logró escalar las filas del clero y convertirse en papa, ocultando su verdadera identidad. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Es solo una fábula o hay algo de verdad detrás de esta increíble historia? La leyenda de la papisa Juana se sitúa alrededor del siglo IX. Según los relatos, Juana era una mujer que, desde muy joven, destacó por su inteligencia y habilidades académicas. Disfrazada de hombre, ingresó a una orden religiosa y ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica hasta ser elegida papa bajo el nombre de Juan VIII. Sin embargo, su engaño salió a la luz de la manera más dramática posible. Mientras participaba en una procesión papal por las calles de Roma, Juana dio a luz en público, revelando su verdadero sexo y causando una conmoción en toda la iglesia. El final de la historia varía según la fuente. Algunas versiones afirman que Juana fue linchada inmediatamente por la multitud enfurecida, mientras que otras sugieren que fue desterrada y vivió el resto de su vida en el anonimato. En cualquier caso, su reinado fue borrado de los registros oficiales, y el Vaticano ha negado consistentemente que algo semejante haya ocurrido. A pesar de ello, la leyenda de la papisa Juana se ha mantenido viva, alimentada por aquellos que creen que la historia fue suprimida deliberadamente por la Iglesia. Pero, ¿qué tan creíble es esta historia? Para muchos historiadores y teólogos, la leyenda de la papisa Juana es solo eso, una leyenda. No hay registros históricos confiables que confirmen su existencia, y la mayoría de los relatos que narran su historia fueron escritos varios siglos después de los eventos que supuestamente ocurrieron. Además, la Iglesia ha declarado repetidamente que tal episodio es imposible, dado que los procedimientos de selección del Papa siempre han sido estrictos y están diseñados para evitar cualquier tipo de engaño. Sin embargo, los defensores de la leyenda señalan algunos detalles intrigantes. Por ejemplo, existe una estatua en Roma, cerca de la Basílica de San Juan de Letrán, que algunos afirman representa a la papisa Juana. Además, se dice que, después del supuesto incidente, el Vaticano introdujo un rito peculiar durante la coronación papal. El Papa debía sentarse en una silla con un orificio en el asiento, para que un cardenal pudiera verificar físicamente que era un hombre antes de proceder con la ceremonia. Aunque este rito es ampliamente considerado un mito, no deja de alimentar las especulaciones. Otra teoría es que la historia de la papisa Juana fue creada por los enemigos de la Iglesia, especialmente durante el periodo de la Reforma Protestante, como una manera de desacreditar la institución y su poder. Durante esos tiempos de gran tensión religiosa, muchas leyendas y mitos surgieron como armas en la lucha por el control ideológico. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la papisa Juana? Aunque es probable que sea solo una ficción, su historia ha capturado la imaginación de generaciones y ha servido como símbolo de la exclusión de las mujeres en el clero. Para algunos, representa una advertencia sobre el peligro de romper con las normas establecidas. Para otros, es una señal de que, incluso en los rincones más conservadores de la sociedad, siempre hay espacio para la rebelión y la posibilidad de cambio. Independientemente de si fue real o no,
La leyenda de la papisa Juana sigue siendo uno de los relatos más fascinantes y persistentes en la historia de la Iglesia Católica. Y mientras la Iglesia siga siendo una institución dominada exclusivamente por hombres, la pregunta sobre si una mujer podría alguna vez convertirse en papa continuará resonando entre los fieles y los estudiosos por igual. Cuando se habla de la ausencia de mujeres en el papado, surge inevitablemente una pregunta. ¿Es el hecho de que solo los hombres puedan ocupar este cargo una simple tradición religiosa o refleja una actitud misógina profundamente arraigada dentro de la Iglesia Católica? Para entender esto, es crucial examinar las razones históricas, teológicas y sociales detrás de esta exclusión y preguntarnos si en el fondo estamos frente a una tradición que discrimina sistemáticamente a las mujeres. La Iglesia Católica, desde sus inicios, ha estado estructurada en una jerarquía liderada por hombres. Esto no solo incluye al Papa, sino también a los sacerdotes, obispos y cardenales, quienes son los encargados de guiar espiritualmente a millones de fieles en todo el mundo. ¿Por qué nunca ha habido espacio para que las mujeres accedan a estos roles? La respuesta oficial de la Iglesia se basa en dos pilares: la tradición y la interpretación de las Escrituras. Según la enseñanza oficial, Jesús eligió únicamente a hombres como sus apóstoles, y por lo tanto, solo los hombres pueden ser sacerdotes y eventualmente papas. Este argumento, conocido como el principio de la sucesión apostólica, ha sido utilizado durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del clero. La Iglesia sostiene que no es una cuestión de discriminación, sino de fidelidad a los mandatos divinos. Sin embargo, este razonamiento ha sido cada vez más cuestionado, especialmente en tiempos recientes. Críticos tanto dentro como fuera de la Iglesia argumentan que esta interpretación de las Escrituras es, en realidad, una excusa para mantener el poder en manos de los hombres. Señalan que, en los primeros siglos del cristianismo, hubo mujeres que desempeñaron papeles clave en las comunidades cristianas, desde profetisas hasta diaconisas, y que el proceso de exclusión femenina fue un desarrollo posterior, cuando la Iglesia comenzó a consolidar su poder político y social. Con el tiempo, la figura femenina fue relegada a un papel secundario, y las mujeres fueron vistas más como servidoras del hogar y de la Iglesia que como líderes espirituales. Además, muchos señalan que la exclusión de las mujeres del sacerdocio refleja una actitud más amplia hacia el género dentro de la Iglesia. A lo largo de la historia, la teología cristiana ha estado marcada por una visión patriarcal que a menudo ha visto a las mujeres como moralmente más débiles o espiritualmente inferiores a los hombres. Por ejemplo, en la Edad Media, teólogos influyentes como Tomás de Aquino describían a la mujer como defectuosa en comparación con el hombre. Una creencia que, aunque no es parte de la doctrina oficial de la Iglesia, ha influido en la forma en que las mujeres han sido tratadas dentro de la institución. ¿Es entonces la Iglesia Católica una institución misógina? Desde una perspectiva moderna, muchos lo creerían así. Las mujeres no solo están excluidas del sacerdocio y del papado, sino que también tienen poca voz en la toma de decisiones dentro del Vaticano. Mientras que en otras religiones y denominaciones cristianas, las mujeres han logrado romper el techo de cristal y ocupar puestos de liderazgo, la Iglesia Católica sigue siendo una de las pocas instituciones globales donde el poder sigue siendo exclusivamente masculino. Sin embargo, desde la perspectiva de la Iglesia, esta exclusión no es un acto de discriminación, sino una cuestión de orden divino. Los papas más recientes han defendido esta postura, argumentando que el sacerdocio y el liderazgo en la Iglesia están vinculados intrínsecamente con la masculinidad. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ordinatio Sacerdotalis de 1994, afirmó categóricamente que la Iglesia no tiene la autoridad para ordenar a mujeres como sacerdotes, y que esta es una enseñanza que debe ser aceptada por todos los fieles. Pero a medida que avanzamos en el siglo XXI, este argumento ha sido puesto bajo un escrutinio más riguroso. Los defensores de la igualdad de género dentro de la Iglesia argumentan que es hora de repensar estas enseñanzas, especialmente en un mundo donde las mujeres ya están al frente de movimientos políticos, sociales y religiosos en todo el mundo. El acceso de las mujeres al papado, según ellos, no solo sería un paso hacia la igualdad dentro de la Iglesia,
sino también una forma de adaptar la institución a los tiempos modernos. El debate sigue abierto. Mientras que algunos ven la exclusión de las mujeres como un acto de obediencia a las enseñanzas de Jesús, otros lo ven como una muestra de la resistencia de la Iglesia al cambio y su temor a perder el control. Lo que está claro es que el papel de la mujer en la Iglesia Católica sigue siendo una cuestión profundamente controversial y uno de los temas más candentes en las discusiones sobre el futuro de la institución. Con la Iglesia enfrentando cada vez más presión para modernizarse, la cuestión de si es momento de permitir que las mujeres ocupen cargos de liderazgo, incluido el papado, está más presente que nunca. ¿Será posible un cambio? Eso lo descubriremos a medida que profundizamos en los movimientos que han intentado desafiar esta tradición. A lo largo de la historia, ha habido voces que han clamado por una reforma en la Iglesia Católica, en particular sobre el papel de la mujer. Si bien algunos movimientos lograron generar discusiones sobre la inclusión femenina en distintos niveles de la Iglesia, la posibilidad de que una mujer llegue a ocupar el cargo de papa siempre ha parecido una batalla imposible de ganar. ¿Por qué es que ninguna de estas reformas ha tenido éxito? ¿Qué fuerzas han impedido que el cambio llegue al Vaticano? Uno de los momentos clave en la historia reciente donde parecía posible un avance en el rol de las mujeres fue el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965. Este evento trajo consigo muchas reformas importantes en la Iglesia, abriendo el diálogo con otras religiones, modernizando ciertos rituales y promoviendo una mayor participación de los laicos en la vida eclesial. Para algunos, este parecía ser el momento perfecto para discutir el lugar de las mujeres en el clero. Sin embargo, a pesar de la apertura en otros aspectos, el tema de la ordenación femenina fue cuidadosamente evitado. A lo largo de los siglos, ha habido movimientos más pequeños dentro de la Iglesia que han intentado introducir reformas en favor de las mujeres, como la ordenación de diaconisas, un rol que existió en los primeros siglos del cristianismo. Estos grupos, sin embargo, se han enfrentado a una férrea resistencia tanto de los sectores más conservadores como de las jerarquías eclesiásticas. Incluso cuando el tema ha logrado llegar a la mesa de discusión, se ha encontrado con un muro infranqueable: la tradición y la doctrina. En el siglo XXI, el debate sobre las mujeres en la Iglesia ha resurgido, especialmente en regiones como Europa y América Latina, donde muchos fieles y teólogos progresistas han abogado por reformas profundas. Sin embargo, hasta el momento, el Vaticano ha mantenido una postura firme en contra de cualquier cambio que permita a las mujeres acceder al sacerdocio o al papado. A pesar de las demandas crecientes, la estructura de la Iglesia ha permanecido impenetrable a este tipo de reformas. Las reformas que nunca llegaron no son solo una cuestión de tradición, sino también de poder. La exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico ha sido, y sigue siendo, una piedra angular del control en la Iglesia Católica. Los intentos de cambiar este status quo han fracasado porque el tema no solo toca lo religioso, sino también lo político. Con cada generación, surgen nuevos movimientos que intentan abrir las puertas a las mujeres en la Iglesia, pero hasta ahora, ninguno ha logrado romper las barreras que impiden una reforma real. En pleno siglo XXI, el mundo ha sido testigo de grandes avances en términos de igualdad de género. Las mujeres han ocupado cargos de liderazgo en prácticamente todas las esferas de la sociedad: presidentas, primeras ministras, CEO de grandes corporaciones y líderes espirituales en diversas religiones. Sin embargo, en la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas y poderosas, la idea de una mujer ocupando el puesto de papa sigue siendo impensable para muchos. Pero, ¿es realmente tan imposible? ¿Estamos frente a un cambio en el horizonte o es una puerta que nunca se abrirá? El debate sobre la posibilidad de que una mujer pueda ser papa ha ido ganando fuerza en las últimas décadas, impulsado por movimientos dentro y fuera de la Iglesia que abogan por una mayor inclusión femenina, aunque la Iglesia ha sido clara en su postura oficial, afirmando que las mujeres no pueden ser sacerdotes y, por lo tanto, no pueden llegar al papado. Muchas personas dentro de la comunidad católica han comenzado a cuestionar esta tradición. En este contexto, una de las preguntas más fascinantes es:
Si alguna vez llegara a haber una mujer papa, ¿cómo se le llamaría? La palabra papa proviene del latín pater, que significa padre, lo que plantea un problema terminológico en el caso de una mujer. Algunos sugieren que se podría usar el término papisa, aunque este está fuertemente asociado con la leyenda de la papisa Juana, lo que podría generar confusión y controversia. Otros han propuesto títulos como Madre Suprema o Matriarca de la Iglesia, pero estos términos podrían ser percibidos como un intento de mantener una distinción de género que subrayaría las diferencias en lugar de promover la igualdad. Este análisis de la terminología no es un simple detalle lingüístico. Refleja el profundo arraigo que tiene el papado en la tradición masculina de la Iglesia. Cambiar el título o crear uno nuevo para una mujer que ocupe ese rol también implicaría reconfigurar la imagen del papado, no solo como una figura masculina, sino como una autoridad religiosa que trasciende el género. Esto plantea la pregunta: ¿está la Iglesia dispuesta a hacer una transformación tan radical? Los que apoyan la idea de una mujer papa también argumentan que esto sería un paso natural en la evolución de la Iglesia. A medida que más mujeres asumen roles de liderazgo en otros aspectos de la sociedad, parece incongruente que la Iglesia, que predica el amor, la igualdad y la dignidad de todas las personas, siga negando a las mujeres la posibilidad de asumir el liderazgo máximo. Además, señalan que la inclusión de las mujeres en el papado podría ayudar a renovar y revitalizar la Iglesia, atrayendo a una nueva generación de fieles que ven en la igualdad de género una cuestión innegociable. Por otro lado, los críticos de esta idea argumentan que el papado, tal como ha sido concebido durante 2000 años, está intrínsecamente ligado a la masculinidad. La figura del Papa no es solo un líder espiritual, sino también un símbolo de Cristo en la tierra, y para muchos, esta representación debe ser masculina. Cambiar este modelo significaría, en sus ojos, una traición a la doctrina y la tradición que han sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Sin embargo, es innegable que la Iglesia ha cambiado a lo largo de su historia. En varios momentos, cuando parecía que las tradiciones eran inamovibles, la Iglesia ha encontrado formas de adaptarse a los tiempos. La pregunta es si este cambio específico es uno de los que podría ocurrir en el futuro cercano, o si sigue siendo una barrera infranqueable. El debate sobre una mujer papa también está vinculado a otras discusiones más amplias dentro de la Iglesia sobre el papel de las mujeres en el sacerdocio. A medida que más voces se levantan en favor de la ordenación femenina, la posibilidad de que una mujer alcance el papado parece estar al menos sobre la mesa. Ya se han hecho llamados dentro de la propia Iglesia para que se reabra la discusión sobre la ordenación de mujeres como diaconisas, lo que podría ser un primer paso hacia un mayor reconocimiento de su papel dentro del clero. Además, la creciente presión social por la igualdad de género, tanto dentro como fuera de la Iglesia, está obligando al Vaticano a enfrentar estas cuestiones de una manera más directa. En países de todo el mundo, los fieles piden una mayor inclusión femenina, y los movimientos feministas dentro de la Iglesia están ganando terreno. ¿Puede el Vaticano ignorar indefinidamente estos clamores? En resumen, aunque la posibilidad de que una mujer llegue a ser papa sigue siendo remota bajo las enseñanzas actuales de la Iglesia, no es un debate que se pueda descartar por completo. A medida que la sociedad sigue avanzando hacia una mayor igualdad de género, es inevitable que la Iglesia Católica enfrente preguntas cada vez más difíciles sobre el papel de las mujeres en su estructura jerárquica. La historia ha demostrado que incluso las instituciones más antiguas y rígidas pueden cambiar, y aunque el camino hacia una mujer en el papado parece largo y lleno de obstáculos, algunos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que esta puerta se abra, aunque sea un poco. Aunque el papado y el sacerdocio siguen siendo roles exclusivamente masculinos en la Iglesia Católica, eso no significa que las mujeres no tengan un papel importante dentro de la institución. A lo largo de los siglos, las mujeres han desempeñado una variedad de funciones cruciales que han influido en la vida espiritual, educativa y caritativa de la Iglesia. Hoy, aunque sus roles siguen limitados por ciertas restricciones doctrinales, su presencia es indudablemente significativa. Algunas de las figuras más veneradas en la historia católica son mujeres que lideraron o fundaron comunidades religiosas, como Santa Teresa de Jesús, Santa Juana de Arco, Santa Teresa de Jesús, 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 Santa Ter
como Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena o Santa Clara de Asís. Estas mujeres no solo fueron líderes espirituales, sino también reformadoras que influyeron profundamente en el desarrollo de la espiritualidad católica. En la actualidad, las monjas y religiosas siguen siendo esenciales en la vida de la Iglesia, dirigiendo escuelas, hospitales, orfanatos y centros de caridad en todo el mundo. Aunque no pueden celebrar la misa o escuchar confesiones como los sacerdotes, su servicio es considerado vital para la misión de la Iglesia en el mundo. Muchas de estas mujeres están también al frente de movimientos de justicia social, trabajando con los más desfavorecidos y luchando por los derechos humanos. Otro rol importante que pueden asumir las mujeres es el de laicas consagradas. Estas mujeres no toman votos religiosos como las monjas, pero viven vidas dedicadas a la fe, trabajando en parroquias, sirviendo en ministerios pastorales o dirigiendo iniciativas caritativas. Muchas de ellas ocupan puestos de liderazgo dentro de sus comunidades locales, ayudando a organizar actividades eclesiales, impartiendo catequesis y participando en la vida litúrgica. En las últimas décadas, el Vaticano ha reconocido cada vez más la importancia de las mujeres laicas en la Iglesia, permitiéndoles asumir posiciones de responsabilidad en la administración de parroquias y diócesis. Aunque no pueden ser ordenadas sacerdotes, en algunos casos pueden ser nombradas administradoras parroquiales o incluso trabajar en roles de asesoría en oficinas vaticanas. Esto ha abierto nuevas oportunidades para que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones dentro de la Iglesia, aunque todavía bajo la supervisión de clérigos masculinos. Además, desde el Concilio Vaticano II, las mujeres también han podido servir como lectoras en las misas y como ministras extraordinarias de la Eucaristía, encargadas de distribuir la comunión a los fieles. Estos roles litúrgicos, aunque limitados en comparación con los de los sacerdotes, son una forma importante de participación en la vida sacramental de la Iglesia. Es importante también mencionar el papel de las mujeres en la doctrina social de la Iglesia. Mujeres laicas, religiosas y académicas han contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento social católico, trabajando en temas como la paz, la justicia y los derechos humanos. Han sido defensoras clave en la lucha contra la pobreza, la violencia y la exclusión, especialmente en países en desarrollo, donde las mujeres religiosas y laicas a menudo lideran esfuerzos humanitarios. Después de explorar la historia del papado, las leyendas, los debates teológicos y las tensiones entre el poder y la fe, queda una pregunta fundamental. ¿Es hora de que la Iglesia Católica permita que una mujer se convierta en papa? Para algunos, esta idea sigue siendo una utopía lejana, un desafío demasiado grande para una institución tan profundamente arraigada en tradiciones milenarias. Para otros, el cambio es inevitable, especialmente en un mundo que cada vez demanda más igualdad e inclusión. La exclusión de las mujeres del liderazgo eclesiástico ha sido justificada durante siglos con argumentos basados en las Escrituras y la tradición. Sin embargo, en un contexto donde otras religiones y movimientos sociales han comenzado a reconocer y promover la igualdad de género, la postura de la Iglesia Católica se enfrenta a una creciente presión interna y externa. Los movimientos feministas dentro de la propia Iglesia han ganado visibilidad y cada vez más fieles piden una reforma que abra las puertas a las mujeres. ¿Significa esto que veremos una mujer papa en el futuro cercano? Es difícil preverlo. La Iglesia Católica ha demostrado, a lo largo de su historia, una notable capacidad para adaptarse cuando se enfrenta a desafíos, pero siempre lo ha hecho a su propio ritmo. Cambios que hoy parecen imposibles podrían convertirse en realidad en las próximas décadas, pero no sin una intensa lucha interna entre los sectores más conservadores y los más progresistas. Lo que está claro es que la discusión sobre el papel de las mujeres en la Iglesia no desaparecerá. El papado, como la máxima figura de autoridad, sigue siendo un símbolo poderoso, y su exclusividad masculina refleja una división de poder que cada vez es más cuestionada. Permitir que una mujer alcance ese puesto no solo transformaría la Iglesia, sino que también enviaría un mensaje al mundo sobre la capacidad de la institución para evolucionar con los tiempos. Al final, el cambio en la Iglesia Católica nunca ha sido rápido, pero siempre ha sido posible.
¿Estamos frente a un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia? Solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, el debate sobre la posibilidad de una mujer papa seguirá alimentando conversaciones, teorías y, por supuesto, esperanzas.